Vamos ahí a Génesis capítulo 2, versículo 24, por favor. No vamos a tomar como base este texto, pero vamos a ir por el Nuevo Testamento. Pero esto es con lo que arrancamos hablando del tema del matrimonio. Hace 3 domingos atrás empezamos hablando acerca del matrimonio y se arrancó con Génesis, con el principio, y ahí es donde tenemos que comenzar. Porque ahí es donde está el diseño de Dios, el plan de Dios, el diseño original del Señor. Y el plan redentor de Dios es volver a restituir todas las cosas. Por eso el Señor hace nueva todas las cosas y envía a Cristo para que el hombre sea reconciliado con Dios. En el Edén el hombre peca, pierde esa relación con Dios. Pero Él ya había prometido que enviaría un Salvador para que reconcilie al hombre con Dios. Pero así también después, por culpa del pecado, el pecado es desastroso, hermanos, es desastroso. Por culpa del pecado, la creación comienza a sufrir también. Y vemos que vamos hacia una caída. Y porque exactamente es eso, la caída. Pero vemos que el Señor, tenemos la promesa del Señor a lo largo de toda la Escritura de que Él va a restaurar todas las cosas. Y como dice Romanos, la creación gime y aún está con dolores de parto, porque espera también la redención. Así que ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el primer deber principal y absolutamente indispensable entre el hombre y su esposa es la unidad matrimonial. Por eso extendimos esta serie, por lo menos este es el último tema del matrimonio. Nos gustaría seguir hablando, pero justo da para que podamos dar algunas directrices más. Se empezó con la base del matrimonio, quién crea el matrimonio, cómo es un pacto, cómo Dios establece ese pacto. Después vimos cómo el matrimonio entra bajo ese ataque de Satanás y cómo también el matrimonio hoy está bajo ataque. El domingo pasado vimos algunas estadísticas y vimos cómo es el plan del enemigo para atacar el matrimonio y cómo es el corazón del hombre. Porque el problema, hermanos, es el corazón del hombre. Que el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre está sin Cristo, está alejado de Dios y no quiere hacer la voluntad de Dios, ni tampoco puede. Por eso necesita un Salvador, por eso necesita mirar a Cristo y reconciliarse con Cristo, para que también pueda volver a este diseño original en el cual Dios ya estableció esto, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, y serán una sola carne, dice la palabra de Dios. Y si queremos ser una iglesia bíblica bendecida, fuerte, debemos considerar el tema del matrimonio como lo hace la Escritura, sin lugar a duda. Como el ministerio principal, creemos que Dios instituyó el matrimonio en primer lugar. En primer lugar, ahí en Génesis, Dios no hizo ni pastores ni maestros, no estableció la iglesia, sino como institución lo primero que crea es al hombre, es a la mujer y es un matrimonio. Por eso es el ministerio principal y tiene gran importancia dentro de la iglesia, donde el centro de esta institución, ¿qué es? Es la palabra de Dios, porque desde Génesis Dios dijo y fue hecho, Dios dijo y fue hecho. Entonces es la autoridad y la palabra de Dios la que tiene poder. Y en el matrimonio es Dios el que dijo cómo tenía que ser el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por eso es una creación de Dios. No es de ninguna institución humana, es dado por Dios. Y entonces debemos considerarlo. Y al hacer esto hermanos, ahora al estar hablando de algunos deberes que preservan el matrimonio y la familia, que es lo que hoy vamos a ver. Algunos deberes que preservan el matrimonio y la familia. La vez pasada, el domingo pasado, vimos generalmente el problema. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer para que el matrimonio que está siendo atacado, el matrimonio que Satanás siempre apunta su munición gruesa hacia el hombre, hacia la mujer, hacia la familia, cómo podemos hacer por medio de la palabra de Dios para que nosotros tengamos las armas que Dios nos da y podamos tener un matrimonio que verdaderamente sea exitoso?
Utilizo el término exitoso porque es un término nuevo, es un término que muchos conocen, pero no que sea todo felicidad, va todo bien, sino que Cristo sea glorificado. Vamos a ser exitosos cuando pongamos en nuestro hogar, en nuestras vidas, la palabra de Dios en el centro de nuestro hogar. Y si queremos una iglesia que crezca y que también sea una iglesia exitosa en lo que haga, exitosa en el buen sentido, exitosa en su manera de ser, de vivir en santidad, tenemos que poner la palabra de Dios en el centro. Y tenemos que tener familias que glorifiquen a Dios, familias bíblicas que glorifiquen a Dios. Y el ministerio principal es el matrimonio y es el hogar. Y esto yo lo doy y cuando lo preparo y ahora que lo estoy predicando, me lo hablo a mí mismo. Porque no hay nada mejor para mí que hablarme la verdad de la palabra de Dios. Así que estoy hablando desde la misma trinchera que estamos todos. Desde el mismo campo de batalla. No, esto no me lo sé todo, no lo sé, muchas veces fallo, pero quiero que sepan que estamos en la misma batalla. Y quiero que estas directrices nos ayuden, nos den una guía para fortalecer nuestra familia. Y ahí en Efesios capítulo 4, ahora vamos al Nuevo Testamento, y casi que nos vamos a mover ahí en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y hablando a la iglesia ahí en Éfeso, les dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y nuestra tarea como esposo y esposa bíblica es recordar esa vocación. Yo tengo que saber que fui llamado a una vocación, como dice la palabra de Dios. Es ese propósito por el cual Dios llama al creyente a estar trabajando en esa vocación. Lo que Pablo le estaba diciendo ahí a la iglesia de Éfeso. Un poco el contexto de Éfeso lo vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que no era muy diferente a lo que se vivía en el Imperio Romano. La promiscuidad sexual, tener más de una mujer, el divorcio y un montón de cosas. Era un desastre. Era tal vez como ahora y también un poco peor. El abuso infantil, un montón de cosas. Niños huérfanos que eran llevados para después prostituirlos. Impresionante. Y ahora Pablo comienza a decirle esto y les dice que no se olviden de la vocación con que ellos fueron llamados. Pero en esto que hoy quería compartirles, me pareció muy útil ver a autores bíblicos que también estén viendo estas directrices de cómo llevar adelante un hogar cristiano. Y estuve mirando con los hombres los días miércoles, esta semana pasada fue a excepción el día martes, pero estamos viendo un material de escritos de hombres de los 1600, 1500, 1400, que los llamaron puritanos. Pero mejor dicho, los llamaron despectivamente de esa forma. Eran los que no se conformaban al mundo, los inconformistas. Los que no se conformaban o querían amoldar al mundo. Y la mayoría de ellos, en su consejería bíblica, ellos dicen que según los escritos de ese entonces y los que estudiaron a los puritanos, ellos eran verdaderos médicos del alma. ¿Por qué médicos del alma? Porque en aquel entonces todavía no existía la psicología. Y uno toma los escritos de esos autores y ven que salta Biblia por todos lados. Sus consejos son bíblicos, son centrados en lo que Dios dijo. Y no están empapados con la psicología de este mundo. Entonces, yo tomé una parte de eso, lo adapté un poco al hoy nuestro, a lo que vivimos, pero me gustó mucho porque habla acerca de directrices para los esposos y las esposas. Entonces, yo adaptándolo un poco al título, le puse algunos deberes que preservan el matrimonio y la familia. Porque el matrimonio tiene que ver con la familia y la iglesia tiene que ver también con la familia, porque se constituye de familias, de matrimonios. Y nosotros es lo que tenemos que hoy tener en cuenta. Y yo creo que estos consejos van a ser útiles siempre y cuando pongamos diligencia en aquella esperanza de su llamamiento, de esa vocación, del llamamiento del Señor. Como dice Efesios 1:18, dice:
Si lo buscan ahí, mi oración es, Pablo les decía, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Eso era la oración del apóstol Pablo. Fíjense que estamos en un llamamiento. Es ese llamamiento, es esa vocación que nosotros tenemos que prestar atención. Ahora dice, las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir las riquezas de la gloria de su herencia? Bueno, se refiere a las abundantes bendiciones que reciben los creyentes. En la palabra de Dios tenemos ejemplos de lo que Dios hace con los hombres, de Génesis a Apocalipsis. Podemos revisar toda la Biblia y es un continuo interactuar de Dios con el hombre. Cómo Dios trata al hombre, cómo Dios dice que debe dirigirse, cómo debe dirigirse la esposa, el esposo, cómo debe ser un hogar bíblico. Lo tenemos todo en la palabra de Dios. Y tengo una noticia para darles antes de arrancar directamente con la primera parte. Por si no lo sabían, aquellos que están casados, ¿sabían que nuestra esposa, en mi caso, o las esposas, sus esposos, son pecadores? Eso queda claro, ¿no? No se casaron con un ángel, no se casaron con, San Agustín, con Spurgeon, no se casaron con su Sujel Michelén. No los conozco personalmente, deben tener sus errores, son hombres falibles, pero son pecadores y si somos hijos de Dios estamos en proceso en el cual Dios nos está santificando. Así que tenemos que partir en esa base, porque vamos a querer que estas directrices las hagan los esposos o las esposas todas juntas y no vamos a poder. Necesitamos la ayuda del Señor, la paciencia, saber que el Señor está obrando, que está trabajando, pero tengamos en cuenta esto, lo que Pablo dijo. Miren que es una vocación. Miren que tienen las abundantes riquezas que Cristo les dio a ustedes. Así que con esa esperanza y con esa base, yo quiero que podamos entrar en estos deberes que preservan el matrimonio. Y en primer lugar, quiero hablar acerca de la paz entre el hombre y la esposa. Hablar acerca de la paz entre el hombre y la esposa. Y entre otros medios para mantener un afecto cariñoso interior entre esposos, algunos de los principales son, escribe este autor puritano, la paz, la armonía y el acuerdo exterior que existe alrededor de ustedes. Para mantener la paz, yo tengo que saber que los principales elementos son, en el hogar, en el matrimonio, es prestar atención a que no se puede perder esa paz que Dios me llama a estar con los demás, con todos los hombres. La armonía y el acuerdo exterior. Y ahí en Efesios capítulo 4, versículo 3, Pablo les recuerda y les exhorta a algo. Fíjense lo que dice. Efesios 4, 3. Esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Es fácil? No, deben esforzarse. No es rápido, porque el hombre, nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre lo que más sale a la luz es que perdemos rápidamente la paz. Somos impacientes. Por eso es un esfuerzo que tiene que hacer el cristiano. Es un esfuerzo por guardar la unidad en el vínculo de la paz. Porque la paz es el lazo que amarra el uno del otro en el matrimonio. La paz es un lazo que amarra el uno del otro para que puedan ser uno, aún uno en espíritu. Y cuando sucede lo opuesto, que se pierde la paz, ¿qué pasa? Hay entre el esposo y la esposa discordia, discusiones, y eso desune el espíritu de los hombres. Hay una desunión. Por eso tiene que ser un esfuerzo por guardar ese vínculo de la paz.
Y eso es lo que hace el cristiano, eso es la vida del cristiano, lo que tiene que hacer. Y la Biblia nos estimula que nosotros tenemos que seguir la paz con todos. En cuanto dependa de vosotros, seguir la paz con todos. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿con cuánta más razón deben los maridos tener paz con sus esposas y las esposas con sus maridos? Si esto que Pablo le está diciendo lo tienen que hacer dentro del ámbito de entre los hermanos, pero después él le va a hablar a los esposos y a las esposas, pero le está recordando que esto es primordial, principal, mantener este vínculo. Ahora, si yo lo tengo que hacer con mi hermano, ¿cómo no lo voy a hacer en el hogar? Yo puedo ser con ustedes muy amorosos acá, tener mucha paz, mucho amor, y en mi casa ser un ogro. Gritarle a mi esposa, maltratar a mis hijos. ¿Y de qué vale eso? Si yo tengo que seguir la paz con todos. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero con cuánta más diligencia dentro del matrimonio, si vimos que es una institución principal creada por Dios. Con mucha más diligencia. Si cuando se acuerdan que vimos en los salmos ascendentes, cuando iba cantando el pueblo de Dios, el Salmo 133, versículo 1 citaba: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonías. Ahora, si yo tengo que poner este salmo en el ámbito de mi esposa, entonces yo tengo que decir cuán mucho más delicioso, cuán mucho más armonioso es habitar el esposo y la esposa juntos. Es mucho más. Y es lo que tengo que procurar como esposo, como hombre. Tengo que estar procurando dentro del matrimonio esa unidad. Y habitar juntos es algo que tiene que hacer el esposo y la esposa. Pero sin paz, ¿qué pasa? No hay ningún habitar juntos. Si no hay paz, hay discordia y hay separación y hay división. Y no se puede estar juntos. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 9, dice de la mujer rencillosa, de la mujer esa que es contenciosa. Dice que mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Lo dice Proverbios 21, 9, Proverbios 21, 19 y Proverbios 25, 24. Ahora me llamó la atención porque cuando veía esto yo decía, qué duro le da a las esposas. Porque a veces cuando pasa algo con nuestra esposa enseguida nos acordamos de este texto, ¿no? Pero si nosotros vemos bien, cuando cita a la mujer no dice la esposa, dice la mujer. Esto puede ser la esposa, puede ser una madre, puede ser una hermana. Se aplica a cualquiera de esos. Ahora, cuando dice que mejor es vivir en un rincón del terrado, y uno sería, ¿se imaginan la imagen en el hueco de la pared del patio, en el ángulo, en el último ángulo, ahí, me hago una casita? Bueno, en aquel entonces la pieza de huéspedes estaba fuera de la casa. Y es lo que Salomón estaba diciendo. Mejor es vivir en la habitación para huéspedes, fuera de la casa, que estar dentro de la casa, que es re grande, con una mujer que continuamente genera discordia y rencillas. Eso es para ver lo malo y lo feo que es tener discusiones y no mantener la paz. Pero hermanos, esto no debe ser así. Es mejor, a veces dice, bueno, porque acá lo que dice Salomón es, bueno, mejor es a veces que estés alejado de una mujer así, es bueno que estar en una casa espaciosa. Pero el punto que estamos viendo acá es, no es bueno que estemos peleados. No es bueno que el hombre, el esposo y la esposa estén sin tener paz. No es bueno. No es bueno. No debe ser así. Y la paz entre ellos es reconfortante. También nosotros, se ha dicho que en este sentido la esposa, a veces para el hombre, cuando una esposa es mansa en espíritu, se ha dicho que es un remanso para el hombre. Es un remanso de paz para el hombre, donde se puede sostener.
Y este autor lo cita de esa manera. Así como el hombre que es un pacificador para su hogar y para su esposa, será un remanso para su esposa, dice él, en el cual la esposa se puede agradar. Qué linda imagen, ¿no? De agarrarse de un lugar donde tengo paz. Qué lindo es que yo como marido me pueda agarrar de mi esposa para tener paz cuando estoy inquieto en mi espíritu o en mi vida. O mi esposa se pueda agarrar de mí y que ella pueda encontrar la paz que Cristo da. La paz que Cristo da. Para mantener la paz, ¿cómo podemos hacer para mantener la paz? Bueno, cita algunas cosas y yo las voy a decir rápidamente. Son distintos puntos, 7 puntos, dice él, para mantener la paz, este puritano. En primer lugar, eviten ofender. Eviten ofender. Es difícil eso. Dice, hasta donde sea posible, eviten las ofensas. El esposo debe cuidarse de no ofender a su esposa. Y lo mismo la esposa. Eclesiastés capítulo 10, busqué ahí algún texto, versículo 4, dice que las ofensas causan discordia. Pero Eclesiastés 10:4 dice la última parte, la serenidad suaviza grandes ofensas. ¿No le has pasado a ustedes en términos personales, de testimonio personal, que a veces están tranquilos y hay alguien que está ahí medio como que quiere reventar a alguien, se mantienen serenos y dice ahí que la serenidad suaviza grandes ofensas? Tal vez esa ofensa es reconocida, el ofensor reconoce que estuvo mal por alguien que se mantuvo sereno. Y eso es importante, y eso lo tenemos que tener en cuenta dentro de la familia. En segundo lugar, no se ofendan. Bueno, si hablamos de no ofender, ahora dice no se ofendan. Cuidado con ofenderse. Cuando una parte ofende a la otra no debe darse por aludida. Así conservarán la paz. ¿Cuántas veces, no? A veces en el matrimonio pasa. Me encanta, me gusta el tuco que hace mi suegra. Es riquísimo. Uy, mi esposa dice, ¿qué, yo hago tuco feo? No dije eso, no quise decir eso. Pero ya hay una ofensa ahí. Y ahí puede haber una discordia, parece una pavada. Entonces empiezan, ¿no? No lo digo en el caso de mi esposa, porque mi esposa cocina muy rico, y me conviene decirlo, pero aprendió de su madre, así que hace buenas comidas. Pero parece algo que parece algo chiquito, pero cuánta ofensa puede causar, cuánto enojo puede causar, porque de ahí salen otras cosas, deriva otros problemas, y bueno, se puede extender. Entonces hay que ver de no ofendernos. La reacción a las ofensas es lo que da inicio a las rencillas. Efesios capítulo 4, versículo 31. Noten ahí que Pablo dice el Señor en su palabra, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Continuamente en Efesios Pablo siempre está yendo a Cristo, porque es el modelo que hay que seguir. Y va a ser el modelo en el cual dice que los esposos tienen que ser como Cristo ama a la iglesia. Después lo vamos a ver. Pero ahí está. Así que no nos enojemos, ¿no? No nos enojemos. Entonces tenemos que poner esfuerzo en eso, en esa vocación, en ese llamamiento, porque el Señor nos da la fuerza. En tercer lugar, procuren la reconciliación, el perdón. Enseguida. Si ambos se enojan, dice al mismo tiempo, el fuego se hará más grande. Por esta razón, sean rápidos en apagarlo. Pone el ejemplo de Ali, que algo que se está prendiendo fuego y hay que apagarlo enseguida. La ira no debe compartir la cama con los esposos, ni deben ellos dejar de compartir la cama con ella. Para que el fuego se apague más pronto, ambos tienen que esforzarse por reconciliarse. La gloria es del que da el primer paso, porque de hecho es bienaventurado por ser conciliador. No aceptar la conciliación cuando se ofrece es peor que ser pagano. Tremendo, ¿no?
Cuando surge la ira, el deber del cristiano es procurar calmar los ánimos, y esto es una gracia que viene de lo alto. Y es verdad. Esto es algo que es dado por el Señor. Por eso estas directrices necesitamos conocer a Cristo, conocer al amor, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que enmudeció cuando iba a la cruz, aquel que cuando lo golpeaban, lo insultaban, no abrió su boca, no se enojó. Entonces nosotros tenemos que imitar a Cristo. Y esto es importante, procurar la reconciliación. En cuarto lugar, no permita que se formen partidos, dice. ¿Qué significa partidos? Dentro de la casa, cuando hay hijos, o cuando hay hijos pequeños, hijos o hijos grandes, a veces el padre y la madre están mal. Y los hijos saben hacia dónde ir. Saben hacia dónde inclinarse, hacia quién le conviene. Y eso pasa en todos los hogares. Porque también ven, bueno, a ver, me conviene, papá está enojado y entonces, bueno, mamá está más tranquila, le voy a pedir permiso a mamá, porque papá está enojado, no me va a dejar. Entonces comienza a haber divisiones. Y siempre, no, pero papá tiene razón, mamá. No, pero esto es así, no puede ser así, o al revés. Entonces, no puede ser que el esposo y la esposa lleven sus desavenencias a sus hijos, ni a ningún otro familiar. No. Génesis capítulo 2, recuerden, Dios formó a un hombre y a una mujer para que sean uno. Para que sean uno en el Señor. Los dos serán una sola carne, dejarán a su padre y a su madre, dejarán el vínculo que los unía, ahora son una familia. Mi mamá no es mi familia, ella es parte de un familiar. Mi suegro, mi hermano son familiares míos, mi familia es mi esposa y mis hijos. Somos uno y Dios me dio una familia. Y a veces por no entender ese concepto hay muchos problemas dentro de la familia. Y decimos, no, porque mi familia, ¿quién es tu familia? No entendemos Génesis, lo que el Señor dijo. La familia es un hombre y una mujer, separados de sus padres. Quinto lugar, no hagan comparaciones. Voy medio rápido para no detenernos. Después, yo creo que en esto hay mucho para hablar y sería bueno que lo puedan meditar y si hay algo que podamos seguir hablando, lo puedan hacer tranquilamente. No hagan comparaciones. ¿Vieron las comparaciones entre el esposo y la esposa? Sos igual que tu mamá. No. Sos igual que tu papá. No está bien, hermanos. Porque Dios dice que cada uno paga por su pecado. Va a pagar por su pecado. Esto tiene dos opciones. Si a mí me dicen que soy igual a mi papá, yo me puedo enojar o puedo conciliar con el pecado. Puedo decir, bueno, ¿qué querés? Yo salí igual a mi viejo, no puedo hacer esto. Soy igual, soy así, no sé, me enojo fácil. Soy igual que mi papá, vos mismo lo decís. Y entonces yo aprovecho para decir que al ser igual a mi papá no puedo dejar este pecado. Y es una mentira, porque cada uno tiene su propio pecado y cada uno tiene que rendir cuentas delante de Dios por su propio pecado. Y las comparaciones deben ser evitadas en el matrimonio y en la familia. Tanto los padres, los esposos y las esposas, y tanto los padres con los hijos. No evitar las comparaciones. En sexto lugar, no sean celosos. Bueno, ¿qué podemos decir de los celos? ¿No? Evitarlos también. ¿Quién de acá no es celoso? ¿Cuántos hemos luchado con los celos? ¿Cuántas personas han sufrido por los celos? Es terrible los celos. Y a veces, hermanos, es un pecado que se deja estar dentro de la iglesia, los celos. Y queremos convivir con los celos. Pero por los celos Caín mató a Abel. Puede llegar a la muerte los celos. Es peligroso. Dice acá, sobre todo hay que cuidarse de los celos imprudentes e injustos, que son la desgracia del matrimonio, la causa mayor de disgustos entre el hombre y su esposa. Las personas celosas son rápidas para empezar riñas y buscan ocasiones para sembrar la semilla de la discordia. Esto se escribió en 1600, no lo escribí yo, por las dudas, porque alguien dice, está hablando, me está diciendo lo que le conté. No, este puritano lo estaba escribiendo.
toman cada palabra, dice, cada mirada, acción, emoción de la peor manera posible y, en consecuencia, se ofenden sin razón. Una vez que se encienden los celos, son como un fuego llameante fuera de control. Es imposible de sosegar al que los tiene. Cuidado con los celos. Séptimo, el último consejo acerca de, para mantener la paz, deleítense el uno al otro. Deleitarse el uno al otro. En todas las cosas buenas tienen que esforzarse por deleitarse el uno al otro, sacrificando su propia voluntad y evitando causarle un disgusto al otro. Y nosotros vemos ahí que también en Efesios capítulo 4, Pablo habla muchas veces acerca de cómo comportarse, cómo tiene que ser la vida del cristiano. Pero fíjense que versículo 15 de Efesios 4 dice, sino que hablando la verdad en amor. ¿Cómo tiene que ser la verdad? Siempre en amor. Crezcamos en todos los aspectos, dice la Biblia de las Américas, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Siempre cuando hablamos, siempre tiene que ser en amor. Pero el fin principal es el bendecir a mi esposa y es el crecimiento y es el estar haciendo que ella se pueda deleitar en el Señor, pero también pueda deleitarse conmigo como esposo y yo con ella. Entonces debemos deleitarnos el uno al otro. Bien, directrices para mantener la paz, la vamos a dejar de lado, ya la pasamos. Ahora vamos a hablar acerca de la oración en el matrimonio y la familia. ¿Vamos bien de tiempo? Acerca de la oración mutua de los esposos, dice. Y dice acá, el mayor interés de los dos debe ser el bien del uno y del otro. Y ahí en Proverbios capítulo 31, versículo 12. Vamos ahí a Proverbios un cachito. Proverbios 31, 12. Esto es, Salomón escribe, ahí está el rey Lemuel, y dice lo que hacía la mujer virtuosa, ¿sí? Todo lo que buscaba. ¿Y cuál era el interés que ella tenía para con su esposo? Dice, hacer bien y no mal todos los días de su vida. Esposas, esto es lo que hay que hacer. Este es el objetivo que hay que tener. Todas las esposas. Pero esto aplica a los hombres también, por supuesto. Hacer bien y no mal todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Es estar pensando en él y que el interés de ella sea siempre enfocado hacia él. Siempre mirándolo a él. Y recordemos que el bien del hombre incluye el alma del hombre. No que simplemente tenga la ropa planchada, que tenga la comida lista, que tenga su casa limpia. No está hablando solamente de eso acá Proverbios. Está diciendo que busca el bien, pero el bien de su alma también. El bien del alma, el bien del alma de su marido, de ese hombre. No solo del cuerpo, de su buena reputación, de cómo él tiene que manejarse, sino que el bien de su alma. Entonces, lo que tiene que hacer la esposa es orar por su esposo. Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Debe orar. Pero la oración es un deber mutuo y es un deber general que incluye a todos los deberes. Porque la oración abarca todo. ¿Cómo puedo tener paz? Bueno, también yo tengo que orar y pedirle al Señor, ayúdame a mantener la paz en mi hogar, ayúdanos a mantener el matrimonio en paz, a ser rápidos en ver lo que dice la palabra de Dios para cumplir este deber. Y es una oración, que Dios me ayude en mi debilidad. Y es un deber general. Pero ahí en Primera de Pedro, vamos a ir al Nuevo Testamento, casi al final, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, por favor, si me acompañan ahí. Primera de Pedro 3, 7. Dice, vosotros maridos, igualmente,
convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Puede la oración del hombre ser estorbada por Dios? Y según lo que dice acá, sí. Sí, pueden tener un estorbo. Pero ¿qué me dice? Tengo que hacer algo. Tengo que estar viviendo correctamente con esa esposa, manteniéndola, teniéndola como un vaso más frágil. Como un vaso más frágil. Entonces vemos acá que, o da por sentado, Pedro exhorta que la relación entre esposos no sea un obstáculo para las oraciones. Y da por sentado que la oración es un deber mutuo que uno le debe al otro. Es un deber que yo le debo a mi esposa. No es algo que le tengo que decir toda la mañana, che, hoy me acordé de orar por vos. Oro todos los días por vos, yo me acuerdo. No, es un deber. Un deber es algo que yo tengo que hacer. Le debo la oración a mi esposa. Y ella me lo debe a mí. Entonces, y puede suceder lo siguiente, como cuando en Génesis capítulo 25, versículo 1, yo anoté ahí cuando Isaac demostró esto en oración hacia su esposa. Isaac oró a Dios. Y dice el versículo 21 de Génesis 25, y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. ¿Y qué pasó? Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. ¿Ven qué importante que es la oración? Estar orando, llevando a mi esposa, a mi esposo delante de Dios. ¿Por qué es importante? Es importante porque lo debo hacer, pero es importante porque Dios responde también. Porque Dios puede responder. Y acá Rebeca tenía un problema, ella no podía concebir. Y nosotros vemos que, y a veces, hermanos, le damos poca importancia a la oración por nuestras esposas o por nuestros esposos. Nos acordamos de todas las cosas que pasan en la iglesia con otros hermanos y no oramos por nuestros esposos o esposas. Y es tan importante. Y es tan importante. Y tener la bendición que nosotros sabemos que la oración es el medio que Dios en su sabiduría nos ha otorgado para que nosotros tengamos las bendiciones que Él nos da. Y nosotros podemos orar para que, confiados en Él, nosotros podamos acudir a Él y que Él pueda conceder esas oraciones. Y muchos la consideran un deber de poca importancia y de poco provecho. Y dice este autor, pero la verdad es que orar correctamente en verdad y con fe es difícil, pero sus efectos son poderosos. Y lo vemos en el caso de Isaac con Rebeca. Es difícil, sí, tenemos debilidades, pero yo sé que cuando oro, Dios puede responder. Dios puede responder. Entonces siempre hay que cumplir ese deber y sin cesar, y hay que cumplir este deber, que cada vez que los dos también elevemos la oración, una oración, tenemos que tenernos en cuenta el uno al otro. Es bueno orar los dos juntos, el esposo y la esposa deben orar juntos, pero también tenemos que tener en cuenta que también podemos orar juntos, pero podemos orar por separados, el uno por el otro. El uno por el otro. Orar por las debilidades de mi esposa o de mi esposo. Y es un deber, la oración. Ahora, cuando hablamos de orar, a veces decimos, bueno, vos tenés más tiempo en casa, vos estás más desocupada en casa, tenés más tiempo para orar. Ya que te quedas en casa, vos orá por mí, orá por nuestros hijos, orá por la familia. Pero esto no es así. El deber principal de la oración es del esposo. Es del esposo. Y las cosas por las que los esposos y las esposas orarán solos. Orarán solos. Y hay varias bendiciones necesarias por las que los esposos y las esposas deben orar. Solos, dice, y que tienen que ver solo con ellos dos. Y corresponden ser mencionadas en las oraciones privadas entre ellos. Y acá las enumera. Y fíjense que es importante, y grábenselo, o anótenlo, o vuelvan a escuchar de vuelta el mensaje, porque estos puntos son importantes.
¿Por qué el esposo debe orar por la esposa solo? ¿Y cuál es el motivo de oración? Bueno, en primer lugar, siendo ambos una sola carne, tienen que ser también un solo espíritu, para que sus corazones sean como uno. Lo que debe orar el esposo y la esposa es: Señor, que mi corazón sea uno con mi esposo, que seamos uno, que estemos unidos como tú nos llamaste a estar unidos, que estemos entretejidos en el amor matrimonial. Y eso es algo importante, porque esta es la manera en que un esposo y una esposa se van a deleitar. Cuando empezamos a orar por nuestra esposa, a hacer este ejercicio, en el lugar donde estemos, en algún lugar apartado, no sé, en una habitación, en el baño, camino al trabajo, en una plaza, caminando, acordarnos de nuestra esposa y orar, o acordarse del esposo y orar, y derramar mi corazón delante del Señor. No le tiremos las quejas al Señor, sino que pidámosle: Señor, que seamos uno, como tú nos dijiste que tenemos que ser, como nos creaste, que seamos una sola carne. Te pedimos que podamos hacer esto. En segundo lugar, que su lecho matrimonial sea santificado. Y ahí Hebreos capítulo 13, versículo 4, lo cita bien. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, porque hermanos, esto es una ordenanza de Dios y nos corresponde cumplirlas al matrimonio y a los esposos y a la esposa. Hebreos 13, 4 dice, esperen que acá tengo otra versión, sea el matrimonio honroso, dice la Biblia de las Américas, en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué significa el lecho matrimonial sin mancilla? Que tiene que estar incontaminado, sin mancha. El lecho matrimonial es algo íntimo, es algo privado, es donde ocurre el acto amoroso del esposo y la esposa. Es un lugar de intimidad. Y no estoy hablando solamente del lado sexual, sino de toda la santidad y la pureza que tiene que tener y buscar el hombre y la mujer. Ahora dice que tiene que estar sin mancha. Y está bien la palabra, porque es sin mancha, incontaminado. Ahora, no hay nada tan importante por la que debemos orar mutuamente en el matrimonio. Y más en estos tiempos que vivimos. Es impresionante las estadísticas de los hombres y de las mujeres que caen en lo que es la pornografía, en lo que es el adulterio, en lo que es todo lo que es inmoralidad sexual. Es impresionante, hermanos. Y las estadísticas dentro de las iglesias es más escalofriante todavía. Porque a veces se descuida esto, de que se guarde esa santidad dentro del matrimonio. Se guarde que ese lecho matrimonial, como dice acá el autor de Hebreos, que el matrimonio debe ser honroso. Y ese lecho matrimonial, incontaminado, sin mancha. Ahora debemos orar por esto. Yo debo orar por mi esposa para que no caiga en esto. Satanás está en guerra contra nosotros, no nos olvidemos. Satanás apunta toda su artillería a la familia, al esposo, a la esposa, y va a querer que alguno de los dos caiga. No seamos tontos. Veamos quién es nuestro enemigo. El enemigo no es mi esposa que me critica todo el tiempo, o mi esposo que me reclama todo el tiempo. Es Satanás que quiere destruir. Y entonces nosotros tenemos que estar mirando y poniendo atención. Y esto es, oremos para que no cedamos los hombres a los apetitos de la carne. Las esposas deben orar por sus esposos. Mi esposa ora por mí cuando salgo de casa, porque sabe que voy a estar expuesto a toda clase de tentaciones. Y tiene que orar, y está bien que lo haga. Y está bien que yo tenga cuidado también, y ore por ella. Y recordar esto, que tengo que guardar la pureza. Tengo que guardar la pureza en no ver cosas que tienen que ver mis ojos.
Tengo que guardar como hombre la santidad de mi lecho matrimonial. Es impresionante cuando un hombre cae en estas cosas y pisotea el lecho matrimonial. Es un dolor terrible. Entonces tengamos cuidado. Y la oración, nosotros vemos que la palabra, la oración, nosotros podemos ver que cubre estas necesidades cuando las presentamos delante de Dios. Y nos pone a cubierto delante del Señor. En tercer lugar, ¿por qué debemos orar unos separados de otros? El esposo y la esposa, oraciones personales, para que podamos tener hijos que sean salvos. No es responsabilidad de mi esposa. Es responsabilidad, por supuesto, enseñarle la palabra de Dios a mis hijos. Pero el mayor peso cae sobre el hombre, siempre sobre el hombre. Pero nosotros, como matrimonio, tenemos un deseo, que mis hijos sean salvos, que mis hijos conozcan a Cristo. Y hay uno de los puritanos que escribe, es muy duro, escribe directrices de padres cuando tienen hijos impíos. Es muy duro, porque consuela a los padres, pero le da esperanza de que a último momento el hijo se pueda arrepentir. Pero cuando vemos que un hijo cada vez está más duro su corazón, por eso es tan importante ahora enseñarles la palabra de Dios, cuidarlos, guardarlos, tenerlos en disciplina, enseñarles quién es Dios, enseñarles que Dios es real, enseñarles lo lindo que es el cielo, pero lo horrible y el terror que es el infierno, enseñarle, hablarle, para que puedan prestar atención, que esto no es un juego, estamos hablando de Dios, del creador del cielo y de la tierra. Y orar para que sean salvos. En cuarto lugar, para que Dios les dé la capacidad en lo que se refiere a los bienes de este mundo. El esposo y la esposa deben orar por separado para que sean buenos administradores de lo que Dios les dio. ¿Cuántas peleas se suscitan en el matrimonio por la economía? ¿Cuántas? Cuando va a mitad de mes estamos en paz. Cuando llega a fin de mes, ahí ya parece que ya se desata la tercera guerra mundial, no la segunda. Y ahí y a principio de mes más todavía. ¿Cuánto tenemos que orar para ser buenos administradores de lo que Dios nos da? Del dinero que Dios nos da. Y esto quiero hacer un punto. Cuando el esposo y la esposa trabajan los dos, no es tu dinero y mi dinero. Yo hago con mi dinero lo que quiero y yo hago con el mío lo que quiero. Ah, no, esta es mi plata, yo hago lo que quiero. No. Somos una sola carne, no nos olvidemos. De los dos. Es de los dos. Es de los dos. En último lugar, acerca de las directrices de orar solos, para que los dones y las gracias que necesitan y faltan en cualquiera de los dos les sean dados. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez hay esposos, hay mujeres o hombres que lidian con algún problema o alguna enfermedad. Y a veces es una enfermedad crónica que hay que llevar. El esposo debe orar para que tenga la gracia de tratar bien a su esposa y de cuidar a su esposa en medio de esa enfermedad que tiene que sobrellevar. Y esto es algo importante porque siempre tenemos el ejemplo de Cristo con la iglesia. Y nosotros vemos que Cristo trata a la iglesia con un amor y con un cuidado, aun cuando somos diferentes. Aun cuando a veces estamos en dificultades y cuando la iglesia está en dificultad. Él nunca la ha abandonado, nunca la ha dejado. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos por estar orando para que yo sea un buen esposo y que pueda ayudar a mi esposa en los momentos de enfermedad, en los momentos de debilidad. Una vez me acuerdo que en un retiro de matrimonios, no me acuerdo si Pepe lo había dicho, que a veces me había quedado grabado, los hombres cuando nuestras esposas se enferman nos enojamos. Y es verdad. ¿Pero por qué nos enojamos? Porque somos unos inútiles. No sabemos cocinar, no sabemos lavar, no sabemos preparar a los chicos. Y justo esta se enferma ahora. Y me agarra bronca y me enojo. Y es un pecado. Es un pecado. Entonces, nosotros en ese momento que nuestra esposa no pueda hacer esas cosas, debemos orar por nuestra esposa. Y debemos cubrir esa necesidad y atender
lo que ella necesita, para que ella pueda pasar ese momento de dolor y de aflicción lo mejor posible. Lo mejor posible. Y a su vez así, las esposas con los esposos. Bien, otro punto acerca de la preocupación del esposo y de la esposa por su salvación mutua. Bueno, esto es un poco ocuparse de la salvación el uno del otro. Ocuparse de la salvación en el cual hemos sido llamados. En el matrimonio debemos ocuparnos en la salvación. Todas estas directrices, hermanos, no solamente son para mí, sino que cuando alguien tenga algún problema entre nosotros, ustedes se las puedan hacer recordar. Acordate de lo que hablamos, acordate de lo que dice la palabra de Dios, cómo tenés que comportarte. Ahora, quiero ver acerca del deber particular de los maridos en el sentido de la salvación, porque acá lo resalta. Y dice que el deber general de orar, que es provechoso para todo, debemos pasar a las ramificaciones de las providencias relacionadas con el cuidado mutuo del hombre y su esposa. Conocemos con lo primero que deben procurar, a saber, el bienestar del alma del uno y del otro. Y dice que Pedro, ahí en 1 de Pedro capítulo 3, creo que lo teníamos ahí, ¿no? 1 de Pedro capítulo 3 habíamos estado. Bueno, versículo 1 al 7 dice, no lo vamos a leer todo, pero el versículo 1 dice, de 1 Pedro 3, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo. Bueno, habla de peinados ostentosos, joyas que vestían en aquel entonces, que eran muy ostentosos, lo resalta acá Pablo, sino que dice que es el interno, lo interno, lo que tiene la mujer. Y que así también en otros tiempos se adornaban las santas mujeres que esperaban en Dios. Pero ¿cómo estaban? Sujetas a sus maridos. Y da el ejemplo de Sara con Abraham. Y dice que, recuerden, ustedes han llevado a ser hijas de ellas, haced el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, bueno, que lo hemos leído. Ahora, Pedro insta a las esposas a esforzarse por ganar a sus esposos. Que se deben esforzar cuando tienen un esposo que es inconverso. Pero ahora, en Efesios capítulo 5, vamos ahí a Efesios capítulo 5, versículo 22, 21 podríamos decir, que es donde arranca el contexto. Efesios 5, 21, ¿lo tienen ahí? Dice, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Versículo 22, las mujeres estén sujetas, dice la versión Reina Valera de 60. La de las Américas dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y está bien que diga sometidas, porque tiene que ver con el versículo 21, porque pone el énfasis que tienen que estar sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Ahora, esto es un verbo griego participio que está en presente. Tienen que estar sometiéndose continuamente. Y las mujeres, ahora dice en el 22, estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora, Pablo establece para los maridos cómo es el amor de Cristo que tiene un especial interés por el alma y su salvación. Ahora, cuando se metió la teología liberal en este texto de Efesios capítulo 5, quitó el sentido de cabeza y no le puso le puso el término de cabeza como que es cabeza literal, cabeza cefalé, cabeza. Pero hace referencia a la cabeza que es Cristo, lo que Él hace con su iglesia, que la cuida, que la protege, que la sostiene. Entonces el feminismo dice, bueno, este texto es, el marido es cabeza de la mujer, pero es cabeza porque es
es como una figura de la cabeza, no tiene sentido, nada más. No tiene que ver con ser alguien que gobierna, alguien que cuida, que respeta, y que la mujer se tiene que someter a esa cabeza. Porque ahí está el problema. El feminismo no se somete a la cabeza, no se somete al hombre. Ahora, acá lo que Pablo está diciendo, dice, el marido es la cabeza, así como Cristo es la cabeza, pero la mujer tiene que estar sometidas a sus propios maridos. Tienen que estar sujetas a esos maridos. Lo tienen que hacer, porque lo dice el Señor. Porque lo dice el Señor. Y uno dice, bueno, el autor acá de este puritano dice, el bien más grande que uno puede hacerle al otro es ser un medio que le ayude a obtener la salvación. Y no hay nada que pueda entrelazar más profunda y firmemente dos corazones por ser el medio, el de la salvación. Cuando hay un esposo que es inconverso, que lo vamos a ver también, pero cuando hay un esposo que es creyente, qué precioso es que estén unidos, entrelazados en ese vínculo. Qué precioso que es que dos corazones estén unidos por esa salvación que tienen en Cristo. Ahora, acerca de la preocupación del marido y de la esposa por ganar a su cónyuge cuando éste no es creyente. ¿Qué pasa? Como dice Pedro, 1 Pedro, cuando no es creyente. Y dice, si uno es creyente y el otro no, el creyente debe usar todos los medios que pueda haber para lograr que el otro también crea. Si ambos son creyentes, su cuidado mutuo debe ser edificarse el uno al otro en su fe. Ahora, en primer lugar, el sentir principal de la exhortación de Pedro, ahí lo tienen, no sé si lo dejaron marcado, pero en 1 Pedro, lo podemos ver en 1 Pedro capítulo 3, dice, estad sujetos a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, no creen en el Señor, sean ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y dice acá que la exhortación de Pedro a la esposa creyente en cuanto a su conducta a fin de atraer a su esposo a una fe auténtica, es lo que tiene que hacer, es demostrarle que ella es una mujer que ama al Señor y que se sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque ama al Señor. Porque está amando al Señor y Dios le dice que lo tiene que hacer. Obviamente que no vamos a entrar en detalle, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones en las cuales a veces hay mujeres que tienen que salir de su hogar, son maltratadas, corren riesgo su vida física, tienen que salirse. Pero el deber es que la mujer, si tiene un marido que es inconverso, debe estar con él y debe orar por ese marido, por ese esposo, para que pueda conocer a Cristo. Y hay muchos maridos que han sido ganados por la conducta piadosa de su esposa, por ver a una esposa que el marido se le plantaba y le decía, hoy no vas a la iglesia, hoy te quedas acá. Y ellas se quedaban en la casa. Y lo servían a su marido y lo amaban. Y esa demostración de amor hizo que su esposo se convierta. Por el Señor, gracias al Señor. Pero es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer. Ahora bien, el esposo es cabeza de la mujer. El Señor cuando dice, ahí en Efesios, Pablo dice que es cabeza, es una posición que le da al hombre. Es una posición. Somos cabeza. No podemos perder esa posición. No es que la mujer es cabeza, no dice que la mujer es cabeza. A veces yo he escuchado a predicadores decir barbaridades, decir, no, tu esposo no es creyente y vos sí sos creyente, vos sos la cabeza del hogar. Es ir en contra de la palabra de Dios. No, no es así. No es. El hombre es cabeza del hogar, sea creyente o no. La mujer se somete al marido. Pero el que es la posición, el que pone la posición, la da Dios. Ahora, ¿por qué tenemos más peso los hombres en el matrimonio? Porque somos la cabeza. Tenemos una posición en Cristo. Somos la cabeza. Ahora, veamos esto de esta forma. Hay un excelente libro que yo recomiendo a los hombres que lo lean y lo tengan en la biblioteca. Hicimos
un audiolibro de esos. Hicimos un grupo de WhatsApp y lo leímos. Se llama El marido integral, por Lou Priolo. Y es excelente. Y él dice que cuando Efesios dice que el hombre es cabeza, es como que Dios te da un uniforme. Pero vos al uniforme no lo llenás. Te queda grande el uniforme. Y lo que tenés que hacer es buscar a Cristo, orar y ser más como Cristo para ir llenando ese uniforme. Para que ese uniforme algún día quede completo cuando estemos con el Señor. Pero la tarea es que tenemos que llenar ese uniforme, que es ser cabeza del hogar. Y al ser esa una posición, nosotros tenemos una lucha con lo que es nuestra personalidad. Entonces, él dice, es como que la posición de cabeza del hombre va corriendo adelante, diciendo, alcanzame, alcanzame, y el hombre, su personalidad va atrás, corriendo. Y no puede alcanzarlo nunca, está corriendo, corriendo. Tengo que llenar ese uniforme, esa posición, que yo soy llamado a ser cabeza. Pero la personalidad del hombre lo tira hacia atrás. Pero hay que tener paciencia y hay que seguir corriendo, porque de a poco lo vamos llenando. Así que esposas, tengan paciencia. Una cosa es la posición que Dios le da a su esposo como cabeza y otra cosa es la personalidad que él tiene. Pero el hombre tiene que ir corriendo hacia esa meta, recordando que él es la cabeza y que él tiene que llenar ese uniforme y que él tiene que ser la cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ese es el fin. Bueno, creo que esto estamos hablando de los medios de salvación, una de las cosas que él citaba, cómo ayudarnos a crecer el uno al otro. Y ahora vamos a hablar acerca de la edificación mutua de los esposos y esposas. Ahora, cómo el hombre y su esposa deben prevenir el pecado de su pareja. Que hay algo que en el matrimonio pasa, el pecado, obviamente. Somos pecadores, el Señor nos está santificando. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir el pecado de mi esposa y de mi esposo. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, dice ahí, habla acerca de cuando se separaban, había una situación de divorcio, pero dice que no sea por mucho tiempo para que no os tiente Satanás. Y acá el tema es que es Satanás el que es el tentador, pero pueden venir los engaños y pueden venir, y para prevenir que se engañen el uno al otro, los dos tienen que estar juntos, tienen que permanecer juntos. Y todas las necesidades del esposo y la esposa tienen que ser satisfechas dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Y entonces dice este puritano, de estas palabras podemos arribar a esta doctrina general. Los cónyuges tienen que tener cuidado de protegerse el uno al otro de las tentaciones de Satanás. ¿Para qué está el esposo y la esposa? Para protegerse el uno al otro de las tentaciones de Satanás, es decir, del pecado, que es lo que llevan a esas tentaciones. Ahora, ¿qué indicaciones tenemos para prevenir el pecado? Remedios, podríamos decir. ¿Qué remedios tenemos para prevenir el pecado? Bueno, el esposo y la esposa tienen que estar atentos. Y hermanos, a veces ocurren los pecados porque no estamos atendiendo bien, no estamos poniendo atención a lo que Dios nos dice. Y a veces vemos que yo me estoy deslizando hacia mirar a otra mujer y digo, ¿por qué pasó esto? ¿Dónde es que surgió esto? De golpe estoy mirando a otra mujer para codiciarla, para engañar a mi esposa. ¿Dónde salió eso? En mi corazón, por supuesto. Pero de estar desatendiendo los deberes que tengo que hacer como esposo. Miren, si con todo esto que hay que hacer nos encontramos ociosos, realmente somos unos haraganes. Porque hay tantas cosas por hacer, ¿se dan cuenta? Mi mente tiene que estar tan ocupada de ver cómo tengo que ocuparme en los deberes en mi matrimonio. Por eso a veces
Yo me acuerdo que una vez escuchaba al hermano Paul Washer que decía, pasaba por un instituto, un seminario bíblico, y lo pararon y le dijeron, pastor, queremos su opinión. Lo pararon, él iba caminando en un pasillo y dos estudiantes que estaban discutiendo lo pararon y le dice, queremos su opinión, usted que sabe muchísimo de la palabra, ¿qué significa ser supralapsariano e infralapsariano en la palabra de Dios? Y él dice, no me molesten, estoy preocupado de ver cómo puedo ser un esposo como Cristo manda. Tengo mucho que pensar. Y siguió de largo. Porque es la tarea del hombre. Hay muchos deberes que hay que hacer. Preocuparse por todos estos deberes. Mi mente está... Ahora yo creo que si están anotando o si lo están tratando de retener, van a tener mucha tarea. Vamos a tener mucha tarea por hacer en nuestros hogares. Todo lo que hay que pensar. Por eso a veces las discusiones vanas, las discusiones que se generan, los tiempos perdidos, hermanos, es por falta de atención. Y es donde entra el pecado. Es donde entra el pecado. Por eso esto es poder prevenir. Porque cuando caemos en el pecado, no es que de golpe caímos en el pecado. No es que vamos caminando y de golpe se abrió un hoyo y caímos. Y ya estamos, ¿cómo llegué al pozo? No, te fuiste deslizando de a poco y no te diste cuenta. Por no hacer lo que Dios te dice que tenés que hacer. Tanto el hombre como la mujer. Bien, al esposo y a la esposa le corresponde corregirse mutuamente los pecados. Y esto es como si uno estuviera herido, como si en la batalla estamos heridos. Y a veces pasa en el matrimonio que estamos débiles y a veces estamos mal y queremos tener el hombro de nuestra esposa para orar y lo que sucede es que estamos en el campo de batalla, ¿no? Y es como si estuviéramos en el campo de batalla y necesito la mano de mi compañero para que me asista y llego a mi casa, estoy herido y mi esposa me trata mal, no quiere saber nada, no, me desatiende, no quiere saber nada. Entonces como si en la batalla agarraríamos y está herido y ¡pum!, lo rematamos con un tiro en la cabeza. Y el deber del esposo y la esposa es cuidarse mutuamente. Cuidarse. Es cuidarse, es cumplir este deber que Dios nos dice. Porque no se olviden, quiero que todo esto que yo estoy diciendo tengan en mente Cristo y la iglesia. No lo saquen de su mente, porque es lo que Cristo hace con la iglesia. La levanta, la sostiene, la cuida, la adorna. Y a veces nosotros los hombres somos torpes. Pongo los hombres porque nada mejor que un ejemplo de uno, ¿no? Y somos torpes en lo que tenemos que hacer. Y a veces vamos a hacer algo que vamos a pecar. Y mi esposa me tiene que decir, cuidado con lo que vas a hacer. Tené cuidado, porque tal vez esto no es bueno. Y tenemos que escuchar a nuestras esposas, hermanos, porque son coherederas de la gracia de la vida que Dios nos dio. Y el mejor consejo tiene que venir de una esposa que ama a Dios. Y a veces mi esposa me ha frenado de hacer cualquier tontería. Pero digo, bueno, cuando voy a la palabra de Dios, digo, bueno, me conforto porque hubo otros tontos como yo. Fíjense ahí quiero que lo veamos rápidamente, en 1 Samuel, capítulo 25. Y ya estamos terminando. 1 Samuel, capítulo 25. Versículo 14. Dice, mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajero desde el desierto a saludar a nuestro Señor y él los desdeñó. ¿Qué locura había hecho este hombre? El esposo de Abigail, Nabal. Y esto es lo que nuestras esposas a veces hacen cuando nos quieren proteger del pecado y de no cometer errores. Es cuidarnos, y es lo que tiene que hacer la esposa. Abigail cuidó a su esposo Nabal, porque dice que David envió a hombres para que lo recibieran, y él los rechazó. Él lo que hizo fue que
Hay una traducción que dice que él los trató groseramente. Pero tratar a esos hombres enviados por el rey era como tratar al rey. Ahora fíjense, versículo 17. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y con toda su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. O sea, él se metió con la persona que no se tenía que meter. David lo iba a matar. No solo iba a matar a él, iba a matar a todos. ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Cómo lo iba a hacer de esa manera? Pero fíjense lo que hace Abigail. Y esto es lo que hace una mujer cuando detiene a su esposo de una tontería, del pecado que hizo. Entonces, Abigail se dio prisa, tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos. Y dijo a sus mozos: id delante de mí, he aquí yo seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal. Ahora, el versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Ella frenó a David. Ella intercedió por su esposo. Ella le puso un freno a la torpeza que había cometido su esposo. Entonces le lleva alimento y esto conmueve tanto a David que él se tranquiliza. Él se pone ya más calmo de lo que iba a hacer. Y si Abigail se tomó el tiempo para hacerle ver a su marido su falta y el peligro en que esto lo había puesto, nosotros tenemos que ver cómo sí necesitamos estar cuidándonos unos de otros y estar cuidándonos de no pecar, Bueno, hay otros ejemplos en la Biblia, no tenemos tiempo para verlos. Cuando una esposa está pecando y su esposo no la frena, o una esposa ve que su esposo está pecando y no lo frena, este autor dice que eso es un corolario del odio, ser indiferente al pecado ajeno. Es odiarse entre sí. Bien, en conclusión, ¿cómo impulsar el crecimiento en la gracia en todos estos deberes? Y este deber debe cumplirse de estas maneras. En primer lugar, notando y mostrando aprobación por el comienzo y aún el paso más pequeño de adelanto en la gracia. Hermanos, con todo esto que dijimos, yo por eso empecé con esto. No pretendamos ahora querer hacerlo todo junto. Hay que tener paciencia. El Señor nos está santificando. Es progresivo. Ahora, si ven a su esposa que dio un buen paso, que está avanzando en algo, si hacía algo que estaba mal y ahora lo hace bien, si antes no me servía, no sé, no cocinaba berenjenas, por ejemplo, y ahora lo hace, o no digamos, ¿qué se te dio ahora por hacer esto? ¿Qué me vas a pedir? ¿Más plata? No. Lo está haciendo porque está siendo transformada. Y es como la mujer de Proverbio 31, el amor por su marido la consume y busca bien todos los días de su vida. Entonces alentemos, o el esposo arreglando el caño que gotea hace un año, le puso una manguera y ya, y ahora arreglándolo. ¿Qué te pasó?
sean buenas, sean amables. Y esto es lo que quiere decir, es motivarse, motívense a esto, porque Dios está obrando. A lo mucho digan, bueno, Dios, verdaderamente, Dios responde oraciones. Pero no, nunca tiren abajo, nunca, no lo hagamos. Porque el Señor, cuando ve un avance en su iglesia, Él no es un tirano, Él no es un déspota, no es alguien que dice, bueno, ahora la iglesia se dio por abrir la palabra. No, antes éramos cualquier cosa, y ahora te volvés a mí. ¿Qué se te dio? No, Él nos recibe con gozo, nos cuida, nos alienta y nos hace avanzar. En segundo lugar, conversar frecuentemente acerca de las cosas que se conciernen el uno al otro. Charlar entre el matrimonio de cosas importantes. ¿Cómo te puedo ayudar a crecer? Decirle a tu esposa, decirle a tu esposo, díganselo a sus hijos, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer para que ustedes en esta casa puedan leer más la palabra, orar? ¿Cómo puedo ayudarte como padre? A mi esposa, como mujer, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Que te cuiden los chicos? Me llevo los chicos, no sé, ¿cuánto necesitas? 2 horas para que leas la Biblia, ores. Y esto lo tenemos que hacer. Más los hombres, somos cabeza, no nos olvidemos. Dios dispone todos los medios para que la iglesia crezca. No pone trabas, nos pone los medios para que crezcamos. Los hombres tenemos que hacer lo mismo. Pongámosle a nuestras esposas los medios para que crezcan en la gracia. En tercer lugar, poniendo esto en práctica y siendo ejemplos mutuos, dice, siendo el uno para el otro, un ejemplo constante de devoción. Si yo oro poco, tal vez veo a mi esposa que todas las mañanas se arrodilla al lado de la cama y ora. Para mí eso es un ejemplo de lo que ella hace. O yo estudio la Biblia y me preocupo y mi esposa dice, yo también quiero aprender la palabra de Dios. No sé, estudio griego, hebreo. Y ella dice, yo quiero también estudiar así, yo necesito. Bueno, hagámoslo. Que seamos un ejemplo el uno para el otro, un estímulo el uno al otro. En cuarto lugar, son 6 nomás, realizando juntos ejercicios religiosos. ¿Ejercicios religiosos qué significa? Bueno, orar, cantar salmos, leer la palabra, hacer todo eso. Podemos cantar, apagar el televisor y cantar un salmo, abrir la palabra, cantar en nuestra casa. Empecemos a cantar. Los papás empiecen a cantar, el esposo y la esposa, un salmo de los que hoy cantamos. Y que los hijos se enganchen en esa canción. Si los hijos dicen, no, cállense. Tengo que buscar a ver qué puedo decir algo que no peque. Pero no, es lo que dice, nosotros lo hacemos porque este hogar quiere glorificar a Dios. Y que ellos se enganchen en esas canciones. Que se enganchen en esas canciones. Y que canten juntos. Cantar, escuchar prédicas, escuchar buenos mensajes que edifiquen mi hogar. Yo recomiendo esto, hermanos, que todos los hombres por lo menos tienen que tener algún libro de cómo ser un esposo bíblico. Sin lugar a dudas. Y hay que esforzarse por leerlo o escuchar sermones acerca de eso. Es nuestra tarea, es lo que tenemos que hacer, es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Hay tanta gente que se compra revistas de hobby, no sé, de pesca, de fin de semana, de autos, de motos, tantas tonterías. Nosotros que somos hijos de Dios y que nos tenemos que ocupar de estas cosas eternas, no gastamos dinero para comprarnos un libro, un artículo, algo que me ayude a ser un mejor esposo. No sé, yo no sé. Tenemos que hacerlo. Y animar a nuestras esposas que lo hagan también, que lean buena literatura de mujeres piadosas. A los esposos, ya que están acá, a las esposas les digo, animen a sus esposos a venir al estudio bíblico de los hombres. Lo necesitan ellos. No le pongan trabas. Traten de ese día hacerle todo lo posible para que ese medio ellos puedan llegar. Prepárenle las cosas, no sé, acompáñenlo a la parada del cole si es necesario, pero que vayan. Porque es beneficioso para las mujeres. Y los esposos con la esposa, cuando se juntan las hermanas,
para que vengan a la reunión de mujeres que hablan la palabra de Dios, abren la palabra de Dios, están viendo lo que es la salvación, lo que es la gracia, la justificación, cosas tan importantes. Los hombres, bueno, hagamos el tiempo, hagamos un sacrificio, quedémonos con nuestros hijos, andá, yo los cuido, no te preocupes, porque va a ser beneficioso para mí, por eso lo tengo que hacer. En quinto lugar, bueno, el hombre tiene la mayor responsabilidad de que todo esto se cumpla, dice acá. En sexto lugar, motivándose el uno al otro a concurrir a la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios, dice, y participar del culto público. Para el día de hoy, hermanos, las esposas y los esposos deben prepararse para este día. Y deben tratar de que tratemos, hermanos, Satanás va a querer que nosotros no vengamos acá, no vengamos. Y siempre es por algún descuido, por no prestar atención a cómo Satanás trama todo, pone toda su estrategia, y somos torpes. Entonces, preparémonos desde el sábado para el día del Señor. Las esposas, los esposos, prepárense, el esposo, tengan listo el plan del menú, no sé, del día de la mañana para que puedan comer a horario, que puedan preparar la ropa, que puedan, no sé, tener la tarjeta del colectivo llena. Prepárense. No todo a último momento corriendo, genera disputas, genera contienda, rompe la paz, que es lo que hablamos primero. Preparémonos y ayudémonos en esto, unos a otros. Quería cerrar con Hebreos capítulo 10, versículo 24, que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es lo que debemos hacer. Estimularnos, la palabra estimularnos es incitarnos unos a otros. Y en la familia y en el matrimonio debemos hacer esto, estimularnos unos a otros. Bueno, fue un poco extenso, pero queríamos cerrar esta serie del matrimonio con estas directrices. Y sé que quedan algunas colgadas por ahí, pero creo que esto que he expuesto, si lo hacemos con toda diligencia, vamos a ir por buen camino, buscando la bendición del Señor. Y a su vez, si hay preguntas o si tal vez hay cosas que necesitan ayuda, por favor, hablen con nosotros, hablen con las mujeres de la iglesia, hablen con nosotros como pastores, hablen con los hermanos, anímense y estimúlense a las buenas obras, unos a otros, incitémonos a las buenas obras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque sos tan bueno, Señor, al dejarnos tu palabra escrita y al ver todo esto que tenemos que hacer, Señor, te rogamos que lo podamos hacer mirándote a ti, Señor, en la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesús. Señor, como hemos dicho el domingo pasado, no podemos ser buenos esposos y esposas si no te conocemos primeramente a ti, Señor. Es una carga muy pesada. Es algo muy alto, Señor, mirarte a ti y tú eres cabeza, Cristo de la iglesia, y dices que los esposos seamos iguales. Te necesitamos, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda. Señor, como decía el apóstol Pablo, es la oración nuestra de que los ojos sean abiertos, sean iluminados, Señor, para que prestemos atención a estas cosas. Y si queremos ser una iglesia bíblica que crezca y que avance y que sea de testimonio en el lugar donde nos levanta, Señor, necesitamos ser un matrimonio que te glorifique, un hogar que te glorifique y que otros te puedan conocer a ti, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en esta labor, Señor. Te doy gracias, Padre, una vez más. Gracias por los matrimonios de esta congregación. Señor, me han bendecido y me bendicen tanto, Señor. Como sé que hay muchos hermanos que hablamos, Señor, y son bendecidos por actitudes de los esposos y de las esposas, Señor. Ayúdales a que sigamos en ese camino. En el nombre de Jesús. Amén.